Baisha pamba, eisha papina, coina, la ama, yu, imagina, güeruma, peme, pende, programa, miñan de programa entero, vete, va, pejendu, bajera, vagina, gag, atoralo, hermano, cuera. Penaguino, pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado, departamento de Itapá, vive, peina, yepita, sopa, y me llegué a pende, y quiere, ambos asao, ma, peme, tenía abrazo, rompe espalda, o piririjo, pururumbaba, peisha, edición número 444 de Gaijatorar, que cueran baisa página más 595-985-162-975 y mañana de Pombute, beja, ya esa yo pijama, ñan ne Pumburi Popeguabe, y Gatuan Meisha, Yenny Muji, Cupitiberi, que cuera, beja, hina, umi, ñan de mensaje y cuera, hina, ñeje, noi, oía, veía llamada, tú al día lendo ya, coina la llamada. Pillarlo y algo cuestión de llamada grupal y bueno, abu llegué Pastor Sergio, abu llegué ya por Yandeco, te envía por mi ave, hija, hemos una pesa en Jarejina o parte grupo de redes sociales, Rupi Bella y mi ave y pecha hina de programa que hija Torah, YouTube, Facebook, pecha y lo mitamos a la Telegram, a sistema radio, WhatsApp, tu niña ya ese y hoy. A este imagina, uy, llegué entero de tata pisacuera, vejina, homo sanambia o parupiete. Hoy mañana no ya lo mitad, moite bahía negra, Chaco, a las pitas. Ya más maraca, el godo. Ya más ese, te me digo la Chaco otro lado. Ya más tú ya haré mañana me por otro lado. Con hija toral, mitad saludos cordiales, abrazo rompe espalda marete por entero, vete a los hermanos chaqueños, fuera, ya en Erendúa, este imagina. Sí, Shami, oye, Shami, a ver, y bueno, ya es sana, hay que analizar en los grupos, vamos a tratar ese tema. No es 3 días, es 7 días de panes sin levadura, amigo. 7 días. Pero vaya, ya tratar también de estudios grupales, Harupi, si a esa hoy algunos, oye, confundía, vea, vecina. No empieza con la no que tengo ahora luna nueva apenas contana 14 días hoy que para 15 la pesa ya popular es FM ya vaya a tratar vamos a tratar eso en los grupos los que están interesados especialmente en el grupo de estudio de exégesis raíces hebreas heredia ahí en inyección de esperanza Pepe o inyectar esa la curioso otro grupo lanza Javina con preguntas no esas con cuestiones de la fiesta de Pesach que sería el primer día del mes primer día del mes bíblico nuevo o año nuevo bíblico no o sea ya estudian a la ya estudian a la Torah, los 5 primeros libros y especialmente ya en una vez eso voy en la pesa. Daré a explicar daré a explicar creo que era en una de las fiestas de pesa que participó el Mesías. Pero a pillar no todo nada entero y menos en dura voy a enganchar a Muhammad. 14 días Pepe ya sacrificar la oveja a las 3 a pega tu hoy que para la cena 15 a Pepe voy a día de panes sin levadura hasta el otro día la puesta del sol oñe purú con un feriado con un shabbat con un shabbatón con un día de reposo pero pandas es el día de reposo del sábado del séptimo día sino del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Bueno, Pepe ya pongo en esta introducción y mi porque esa es área paitelo y es área paite no es claro es importante el observar la luna nueva sí Chamio anda ya hay viñan del calendario romano bueno cualquier cosa ya sea en el grupo Inyección de Esperanza o en cualquier otro grupo donde están teniendo dudas acerca de cómo se cuentan los días, los meses y las festividades, cómo se siguen las festividades bíblicas, Yeñe Mongueta, no estamos ahí fiestas bíblicas, hija San Valentín, pedía a los enamorados, nunca ya potas y ese no es bíblico.
¿Dónde te dice la escritura que tenés que celebrar eso? La Pepe, o sea, justamente hay algunos increíbles, son cristianos de algunas congregaciones que están haciendo propaganda que tú ya hay no día de San Valentín. Muy pues son la no idolatría. ¿Qué estamos haciendo? Estamos participando en fiesta pagana, compañero. A Pepe ese sube la fiesta bíblica y te dice no me judío de judaizantes. Oye, pues fiesta pagana. ¿Quién le entiende a esta gente? Entonces, estos que están interesados, ay, pues sea por lo menos, oye, equivocar, pero por anduji, es porque un interés, papá. Por para tengo hina la oñeja, Pepe, o sea, oye, ya, es coño, punuta hina con el primer mes bíblico. El primer día, oye, pues usemos la fiesta de Pedro. ¿Por qué? Porque no está entendiendo, está bien, se pregunta. Para eso estamos nosotros los maestros. El Padre nos constituyó maestro en la Torah. Según te aprendí, pero la aprendí antes ambos allí. Hace años y estamos, otros estamos, y lo hoy cuando entendía con ambas. Así es que no hace te imo y la con ambas, él anda ya igual te ama con. De igual se viene ni igual. Entonces, ya yo ayudada. Ya yo pues otra Pepe, hay tiempo, ¿sí? Bueno, ya es a mí otro ave. Bueno, pues Juan 14. Juan 14, y claro, y te digo, veas ahí el tema ese de quien le ve al Mesías, le ve al Padre. Y cuando le pusiste al lado los versículos de referencia donde el Mesías dice que es imitador del Padre, ahí ya contradice de que el Mesías es el Padre. Claro que sí. Entonces, el problema. Yo no iba esa palabra, a veces no me en cuenta la. Ya lee, vete y parte, por ejemplo, la Biblia, ve las aves y tal cosa, tal cosa. Ahí donde dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no. Y queremos y sube la versículo de que el Mesías es imitador del Padre. Pepe, yo mismo ti contradicción la de pensamiento, vente, ya es pan, mano, güey. Vaya violande, el Mesías es el Padre, en otro versículo el Mesías, y no, yo soy imitador del Padre. Yo hago lo que veo hacer al Padre allá. Yo salí del Padre, voy al Padre. Todo el Padre. Apóstol Pablo y Efesios 1:3 y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Reina Valera. Bendito sea, cada sea. El Elohim y Ab, o Padre de Yahoshua Hamashiach. Va dice va Yahshua Hamashiach orecola y yara, la y ya pojare. Mabe pa eu adorar, orecoyila mabe pa o adorar. Jamás me en cuenta mía. Si ahí te dice que él tiene un Elohim, un Dios, para los que están escuchando por primera vez, quiere decir que él no es el Todopoderoso. Pero Efesios 1:3, mi hay que actúa y es muy para belliquere. Está lo entonces ya pila pregunta pero creo que cuejema y se lo va a aclarar allí en el pequeño grupo pejina guripa. Sí, están presentando como evidencia versículos adulterados. Pepe ya presentaba su era el versículo más original del siglo II, y los documentos donde declara que los católicos cambiaron versículos de hoy comí la virilicia. Pues será posible hacen alguno. ¿Por qué? Porque no puede ser, no lo veáis, pero con la evidencia. Sí, o a del lomo alguno. Y tremendo inapeago de estudio de la Trinidad. Se descubre la verdad. No existe tal Trinidad como se enseñó la religión cristiana apostólica católica romana. La misma doctrina de la Trinidad que enseñó y adulteró y enseñó la Iglesia católica apostólica romana. Esa misma doctrina es la que cree las congregaciones cristianas en general. Catolicismo o inventada escuela o jaía la Biblia o adulterado como la Biblia. Ellos reconocen que hicieron eso, ya le cola documento. Sigo insistiendo por los comentarios que están haciendo los hermanos, será. Oye, sorprendéis,
Algunos ven guarango con, ya, y pama, ya estudia pama, pero un mío hay que jugar ver la grupo por primera vez, en duda, segunda vez, en duda, y nada con programa. No será posible, no puede ser la reina Valera, oye, y tal cosa, la reina. Oye, por la pregunta, eso es la evidencia. Sí, cuando más preguntas hacen, más evidencia se le está pasando. Se nañe ereimo, ay me sengo na guapo, ay añe en barei, a ver, ahí va se para ya buena se constituiría. A veces no jefe mentira y engaño y que tú me paga ahí lo mitad. Y por eso digo, estoy dispuesto a responder cualquier tipo de pregunta referente a la Trinidad. Que estoy diciendo al responder también que es falso, forma trinitaria o yerovia en el cristianismo. Sí, hay mucha contradicción en la misma Reina Valera, como está diciendo acá alguno. Angaramoñe me di en cuenta porque oí la oña toña. Pero para la que te esta vez en él le dejan en cuenta ti versículo ve y una cosa. Otro versículo ve, por ejemplo, el apóstol Pablo bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Reina Valera. Y nunca te diste cuenta qué es lo que quiere decir esa palabra. Allá. Hebreo 1.5, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, a nunca más no analizáis la palabra, dice, yo te he engendrado. Cero crea, cero forma. De alguna forma misteriosa, se seretepu, pero formandero, yaponde, y el Padre al Hijo, al Mesías. Aloita, no, ¿qué? Versículo Ari, loita. Vamos a saber el aro. Oye, un te veo oye adulterar, huepende. Se hizo carne, Dios se hizo carne, Dios se hizo carne. Había sido feroz, adulterado, no existir y para la escritura del siglo II. Pesita aramea del siglo II no tiene ese. Septuaginta griega del siglo II, los más originales, no tiene tampoco eso. Así es que no se puede comprobar, se puede mostrar. Bueno. Ay, no, y pego pecho tanto hoy, pegan un maje tanto hoy tiempo y de nuevo, ambos a repetir alguna cosa, porque por los nuevos, ¿sabes? Que cada 6 meses, cada 6 meses hasta que hola de nuevos pastores, líderes, evangelistas, hermanos de diferentes congregaciones, con su pregunta. Cada 6 meses hasta la camada o paga. Entonces, cada 3 o cada 6 meses, o nada a poner en cuenta, pero son más veces. O ya por uno, y sí, ahora, menos ya por 3 meses, escuelas y nada año, pues una repetida, güey. Esta y pregunta repetida, güey. Entonces, por lo menos cada 3 a 6 meses, o nada posiblemente en grupo o pagas a oye, pues no, ya pregunta. Y que ya se me hizo pregunta que ya otro grupo ya por para que tengo lo ya pues ahí. Apa pesa tanto oingo, pe apa apellido oingo ñan más, esta lo mita. Pues la misma pregunta que se me hizo hace 3 años atrás me van a hacer que se me hizo 2 años atrás. La misma pregunta que se me hizo 3 años atrás, oye, ya puede ser 3 meses atrás. La misma pregunta que se me hizo 3 años atrás, oye, ya puede irse con anga, ya. ¿Por qué? Porque son las mismas fuentes de información doctrinal y manejada en todas las congregaciones. O sea, había sido ya pura, dame la evidencia, dame la prueba. ¿Será posible? No puede ser. ¿Será? Entonces, hoy con la repetición de preguntas. Bueno, la tema es que ya me mañana de capítulo 14 de Juan. Para de verdad, para el handicap a profundizar en algunos versículos o algunos capítulos de Juan a Moiteta Picoto, ¿ves? Pues vea, pues con vea Barrenea, ve porque la versículo hoy un de Catuan se Barrenea. Upeare allá por la repaso en cada grupo y upeare allí me pelanzarse a mí o la pene pregunta a la grupo, ve. Pe aprovechar pe lanzar la pende preguntas na pe medio pe na pe se topar en la pende grupo na amela ese número más 595985162 975 la pende pregunta la pende duda na pero vi pico las pe pota pico evidencia pe pota pico escritura na ave aime na niño putin otra compañero ña sean duda oíme va. Bueno, hablando de preguntas
¿De qué forma, si es que se puede explicar el Padre y el Hijo son uno? 14 Juan 14 9 10. Bueno, Peatana ya explica, bueno, vos, según Reina Valera, pero siempre ya corroboratas allá, ya reco ahí la Biblia Vin. En caso de que aún alguna cosa no ya aclaráis a Reina Valera Bella y Purula Vin. Esta Biblia Vin para los nuevos es una Biblia que ya está más actualizada y corregida conforme a la Sagrada Escritura desde el siglo II. Reina Valera es una escritura que fue copiada de, de la Biblia que copió San Jerónimo, la Vulgata, del año más o menos 400, pero que ya estaba adulterada. La Biblia del Oso. Biblia del Oso viene el año 1600, en la Biblia Reina Valera. O sea que la Reina Valera no es la copia, a lo que me están preguntando acá de la BIM. ¿Por qué es distinto la BIM de la Reina Valera? Porque la Biblia BIM es una copia, a repetir, Peaco Biblia BIM PTI copia del siglo II de la Escritura. A la Biblia Reina Valera, o nacea que más o menos a finales del año 1500 para el año 1600. Pero upea oye copia la Biblia Vulgata latina, y San Jerónimo ya puede que latín de la Biblia, haya o falsificama. Ha upea copia y oye ya por la Biblia del Oso, ha Biblia del Oso y oye ya por la copia de la Biblia Reina Valera. Bueno, sí, en el año 1569. Antigua versión de Casiodoro de Reina. Bueno, Japey Cipriano de Valera o revisa en el año 1602. Japear en Gola. Porque primero o ya pueda que Casiodoro de Reina va a copiar. Casiodoro de Reina. Jaupey o revisa allí Cipriano de Valera ya. Jaupare Reina Valera. Y obviamente eran monjes católicos, vaya y cuapama la historia, ya es innegable. La Biblia Reina Valera es una traducción católica y lastimosamente tiene versículos adulterados, que se puede demostrar. ¿Por qué? Porque es una copia ya de la Biblia del Oso y es una copia también de la Biblia Vulgata latina que copió San Jerónimo. Entonces ya UPP hoy coma la adulteración. Bueno, Yesami, no estoy tratando de mirar algunas preguntas que actúan responde y a ver algunos ya Pepe ya pueden hacer por ejemplo otra pregunta. Ya ponían de grupo, pues si no, pata la horas a todo es pregunta que no tiene que ver con, sí, Peyapo y Catu Peyapo grupo, pues. Se a responder como que ahorita algunos primera vez en dudan de coprograma. Bueno, ya esa mi bueno, a ver, nada, me pe allí como pregunta. Sí, claro, ahora tengo que ver al responderse porque a ver qué se y la acá con la pregunta de que en qué manera también el Mesías Yahshua el hijo estaba con el padre, o sea, cómo es que los dos estaban en ella la y porque así dice en el verso 10. Si es que 8 al 10 en hablan de versículo. Según la Reina Valera, dice. Entonces, para entonces explicarme, bueno, Reina Valera no me pongo, pero ABI, estoy usando la BIN por lo que me están preguntando por qué estoy usando esa versión. Bueno,
porque la Reina Valera tiene versículos adulterados y hay que tener cuidado. Pues ya saca también la evidencia en los grupos allá. Bueno, Jape versículo 10 vengo a aclarar hoy de amigo mío o amiga. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, apenas la gente por andú, bueno, ella vea, ¿cómo es posible si que el Padre y el Hijo uno, va, ella en unión 10 y va, el oico abe, abe 11 ven, va, y creedme que yo soy en el Padre, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Bueno, pesegüeroviana que se aimeja serupe, haseru oimeja sepupe. Peaina lañande lañande pregunta, pea lañande paina, esa pea. ¿Cómo puede ser que el Todopoderoso, al mismo tiempo estando rigiendo con todo su poder en las regiones celestes, en el cielo, en los cosmos, en el universo, al mismo tiempo está en el Mesías? Y ahí podemos ver la omnipresencia de papá. La omnipresencia quiere decir que el Padre es muy poderoso y puede estar donde Él quiere al mismo tiempo. Después de por andú y de por andú, ese piola del Padre hoy en el Hijo. Bueno, a través de la omnipresencia y por el poder del Espíritu Santo. Entonces, es importante ella entender que el Espíritu Santo es poder, hoy purúa hoy jamás en comunión con su Hijo y para poder estar al mismo tiempo también con nosotros a través del Hijo. Y misterioso, vea, de ñe por andú, eso hay con el Hijo, pero de ñe por andú, que el Padre también nos oye a nosotros. Después de cuayu, vea, que ñande y catuja ñe comunica con papá el Todopoderoso. De esa ahí donde vea ahí, ñande. Eso ya puedo ver. ¿Cómo hace el Padre para escuchar al Hijo, estar con el Hijo, ¿verdad? Y a la vez también para escucharnos a nosotros y estar con nosotros. Por el medio del Espíritu Santo, que es una manifestación de su omnipotencia y omnipotencia y superpoderoso y gran poder inalcanzable. La por esa agua poder. Ese ya explicado operación de que tú explícame. Esta y tema lo estamos por anducia es más bien. Ni no creo que haya alguien que pueda decir, oye, Rati Pizarrón, y bueno, pea la potencia, omnipotencia del Padre, pea pecha, no hay por ahí. Nadie puede. Eso es un misterio. O sea, hay muchas cosas que ya en varilla en su pareita, a ver, vamos a tu ya explicarla, porque no allí cuál, porque no reveláis, de ir y la escritura ñande un mía, no en un mía. Pillaba. Entonces, lo único que podemos decir es que el Padre está en el Hijo y ellos están en comunión. El Padre se comunica con el Hijo por medio del Espíritu Santo, que es la manifestación de su omnipresencia, es un poder. El Espíritu Santo no es una persona. ¿Por qué? Porque el Padre usa para estar en comunión con su Hijo por medio de ese poder. Es un poder de la manifestación de la omnipresencia y omnipotencia del Padre. Ese es el Espíritu Santo. ¿Dónde eres con el Espíritu Santo? Bueno, quiere decir que el Padre está en ti y el poder del Padre también está contigo. Y ya entienda ella por medio del sacrificio del Mesías. Entonces, pero con el Mesías era por su obediencia y por su llamamiento misional mesiánico, porque era hijo del Padre. ¿Entienden? Entonces, pero ñande ya adquirió presencia del Padre, el poder omnipresente del Padre por medio del Espíritu Santo y el poder mismo del Padre por medio del Espíritu Santo, que es el poder del Padre, obviamente, por el sacrificio, por medio del Mesías con las S, por medio del sacrificio del Mesías. Entonces no es fácil explicar estas cosas. Nadie te va, no te va a dar, nadie puede salir de estas explicaciones. Si alguien te sale de estas explicaciones y te dice cualquier otra cosa es porque es antibíblico. PABL que tú se explica porque PABL la Biblia antes de cande.
Porque si yo te digo otra cosa acá, si te digo, bueno, el Espíritu Santo es el mismo Hijo y también es el mismo Padre, pues ya se mandé de y mentira, porque ir la Biblia. Porque todo, aún Pablo se refiere, aún el Mesías se refiere, primero el Mesías se refiere al Espíritu Santo como un poder consolador. Pablo se refiere al Espíritu Santo como una fuerza insuperable, ¿sí? Un poder insuperable. Efesios 1:19, Efesios 1:19, 20. A Pablo se refiere al Espíritu Santo como un poder, ¿sí? PPGI, Efesios 1:19, 20, vengo y cuál la supereminente grandeza de su poder, hey, para con nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo, el poder de su fuerza. ¿Y qué es su fuerza? La omnipotencia. La poder oye ese papá. Bueno, entonces, ¿y qué dice él? La cual operó en el Mesías, ¿cómo? Y resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese superpoder, ese poder super invencible, supereminente, omnipotente del Padre, actuó para que el Mesías sea resucitado. De una tercera persona de la Trinidad le levantó al Mesías. No, y poder del Padre, y la poder del Padre, el Espíritu Santo, es un poder insuperable, es la omnipotencia del Padre en acción. Upe poder como al Mesías y del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo es un poder, no es una persona. Recuerda, yo me va a aplicar también. Pero pea vela y catu porque pea la Biblia permitiña ne. Pea la Pablo geía. El Mesías geía. Entonces, a la pero ya, oye, PM, pea hombre o inventar, que el Espíritu Santo es un ser inteligente que tiene vida, que esto, que ello, que es la tercera persona. Pero la Biblia de Mopa es igual. Bueno, o si no, está contradicción con lo que dijo recién Pablo, Efesios 1:19, 20. Entonces, por medio de este poder, papá, es que está con nosotros, es que está, primero estaba con el Hijo, el Padre. Después, cuando el Hijo muere, o no el Mesías, resucita, va al Padre y de ahí envía este poder consolador. ¿Por qué es un poder consolador? ¿Por qué es un consolador? No es porque es una persona, porque de esta y te idone, ñane mombaretea más en todo tiempo. Hombre, es de la fuerza en todos los momentos. Va a también vemos de ya vencer cada momento duro y difícil, porque o de quiere. La hombre de la fuerza, la aliento, la de abrazar, la de acompañar. O de quiere, o de por medio de esa fuerza. Más el Padre. ¿Por medio de qué? Por medio de ese poder. Si sin el Espíritu Santo no vamos a tener su presencia. Por eso que el Espíritu Santo es un medio también, es un poder, ¿sí? Por el cual recibimos nosotros los dones, ya recibí los frutos, ya recibí la visita del Padre y del Hijo, y nos consolamos. Allá avanzarse, papá. Ay, hay más idioma a veces explicada, pero pese a de manera. Bueno, sí, estoy mirando a ver si hay más preguntas ahí. Sí, el versículo 10, 11, pero ya aclaramos. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Cómo? Aunque ya explicamos bien eso. No hay de otra. A niña inventar cosas de ir a la Biblia. ¿Sí? No, porque el Mesías es el Hijo, el Padre es el Padre. No puede haber una tercera persona que otra vez es el Padre y es el Hijo. No, muy con mi upea, muy con y upea, muy con o aclarar, upea, más con upea la Biblia. ¿Ve? No, ojo, Efesios 1:20, upea analiza por. No es así la cosa. Esa es una doctrina inventada por los católicos y asegurada en el concilio de Nicea. Ahí fue donde ellos dijeron, bueno, en el 325, digo, vaya, pues,
Y un guarey, y bueno, ABPA, sí, hay un credo, eh, hay un credo niceano, oye, el famoso credo en Dios Padre. El cual peñembo EYP más WM. Bueno, ese tenemos el documento también, ese sabemos que se inventó, fue un invento de la Iglesia Católica, cristiana católica, en el concilio de Nicea. Bueno, ahí dicen ellos que el Todopoderoso es tres personas, ¿sí? Que se convierte en tres. Entonces, Moisés, acuerdo, no es Biblia, sacaron de la mitología griega, romana, babilónica, de esos dioses que se convertían en humanos. Oye, yo escribí que yo muy para la Biblia, ve ahí. Y hasta a mí no voy a, pues. O adulterar, en 1 Timoteo 3:16. Dios se hizo carne muy. Grande fue la sorpresa que la pesita aramea del siglo II no dice así. Dice del Mesías, dice, Él se hizo carne. A la Iglesia Católica ya y Dios se hizo carne. Oye, pilla paite y la ya puja. ¿Viste? ¿Saben la inteligencia, acuerda? No, y acordeones hay puntas y nada. Ya yo jode, ve, me haga la pues. Bueno. Hoy son ya. Uma tema, a ver, ya mon gente ya pupe ya en el poco se ahora voy a responder para tema la pena pregunta. La ICATU había con programa venga. Lo que tenga que ver con lo que quieran seguir con el tema y ahí con la festividad de que esa confundir el calendario. No, ese calendario judío es otro otra vez, amigo o amiga. No es el mismo del calendario de la Torah. Acá pregunta, ¿hay diferencia entre calendario judío y calendario de la Torah? Sí, hay diferencia. Calendario judío, calendario Hillel. A la calendario de la Torah, tú puedes hacer de Torah, pero indicáis hachan debe 5 libros, pero ya pues. Bueno, pero pareja EBM, pues, hay cosas que negas tuya con un día, o sea, ni a tuya mezclaite, si no varía decirle ese tema. Entonces, pues allá, y que tú ya tocas en un grupo, pues, sí va. Pepe ya pise la pregunta, respecto a ese calendario que están queriendo saber. No sé, papá querido, el día no se cuenta en la Biblia como se cuenta en el calendario romano. No, 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 no. Al revés. La día oñe punu hoy queo cuarajú. Da ahí opao. Cuarajú. Ahí en el calendario bíblico, el día comienza cuando entra el sol y termina al otro día cuando entra el sol. La día la Biblia pe oñe punu. Hoy queo cuarajú. Pues oñe punu la día. Ja opa al otro día hoy queo cuarajú. Pero para que tú ya se saca bíblicamente. Por eso digo, esas preguntas pues sigan haciéndome ahí en el grupo. O en los grupos. Oye, mapa. Dale, oye, ya yo topata boco y tente. Shalom, muchas gracias por escuchar este programa Inyección. No, inyección. Bueno, sí, porque ya bebé, ¿qué día se sintoniza el programa Inyección? No, caiga atorado. Pensé con un disparo, caiga atorado con el pastor Emilio Vázquez. Ahí na la jeta, ahí profesión, yo oye equivoca, papá. Disculpe, no. A ver la pregunta, ocho y nada. No, Inyección de Esperanza es todos los días, lunes a viernes. Lunes a viernes, en la misma hora que cada hija Torah. Después a castellano, me va a los hermanos que pillamos ahí, no estoy peor, ya como allá petemos ese sueño. Dale, yo te puedo ver como hija Torah, era muy, shalom, bendiciones, hasta mañana.